Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Primero que todo, el día de hoy iniciar con una nueva prédica presencial. Primero que todo, darles la bienvenida a todos los que están acá. Realmente es muy bonito volver a verlos. A los que los vemos por primera vez aquí también, un saludo, don David. Y también queremos darle la bienvenida a todos los que están conectados virtualmente para recibir hoy la palabra de Dios. Vamos a hacer lo que habitualmente hacemos. Es decir, el día de hoy es el saludo a todos los presentes, saludarnos unos con otros para darnos ese abrazo, esa fuerza que nos regalamos unos a otros. Primero que todo, ahora vamos a continuar con la información, recordarles a todos los que están virtualmente la información del Ministerio Abba Padre, que lo podemos ver acá en la diapositiva, donde podemos ver todos los medios por el cual tenemos para comunicarnos o tienen para comunicarse con cada uno de nosotros. Directamente recordemos que el Ministerio Abba Padre, tenemos nuestro correo, tenemos el canal de YouTube, tenemos el WhatsApp, por aquello de que necesiten o que quieran consejería o quieran tener un poco de guía. También recordarles que estamos en Instagram y estamos en Facebook. Bueno, vamos a dar inicio. Un saludo para todos los que están llegando nuevamente. Bienvenidos. Y en este momento, vamos a dar inicio con un pequeño mensaje de meditación que traigo hoy para todos los que estamos aquí presentes y para todos los que estamos en las casas. Recordarles la importancia que tenemos siempre de poner mucha atención a lo que Dios nos dice en diferentes momentos. El día de hoy quiero hablarles de los profetas del Señor. Realmente fueron personas impresionantes, personas que hicieron algo que cambió la vida de muchas personas. Algo que realmente nos trae enseñanzas donde podemos ver que no era simplemente el hecho de que nací siendo un profeta, nací siendo un hijo de Dios y de ahí ya venía con todos los beneficios que nos trae eso. No, realmente de la parte más importante que tenemos que ver es que, digamos, en el caso de uno como Moisés, Dios le decía básicamente: levántate, marcha de nuevo a guiar el pueblo para que tome posesión de las tierras que le juré dar a sus antepasados. Realmente podemos ver que Moisés fue el que liberó, el que sacó, el que llevó, el que guió al pueblo de Dios. También podemos ver en el caso del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo tuvo un trabajo fuerte, tuvo que caminar por el mundo, tuvo que llevar a diferentes lugares del mundo, tuvo que llevar la palabra de Dios. Pero igualmente el apóstol Pablo no era tampoco una persona que nació con esa potestad de hablar, con esa potestad de transmitir la palabra. Dios le dio esa potestad, Dios le dio ese regalo. Igual en el caso de Jonás, lo que quiero transmitir con esto es básicamente el hecho de que los profetas del Señor no eran personas perfectas. Definitivamente no eran personas físicamente diferentes a ninguno de nosotros. Dios nunca buscó perfección en ellos, definitivamente. Dios nunca hizo un casting para ver si eran altos, si tenían ojos azules, si eran musculosos. No, Dios buscaba personas que por el contrario fueran imperfectas para
sacar de ellos la perfección, para sacar de ellos lo mejor de dentro de ellos directamente. Tampoco ellos estaban dotados de mucha inteligencia. Además, no tenían ni puestos políticos, no eran gobernadores, ni personas influyentes en el medio. Definitivamente sabemos que eran personas que sí tenían una fe inquebrantable. Eran personas que eran perfectos de corazón. Eran personas que querían seguir a Dios. Cometieron errores graves como muchos de nosotros hemos cometido. Definitivamente cuando vemos casos como en el caso de uno como Moisés, quien creció con una doctrina equivocada, no porque así lo eligiera, pero así le tocó realmente. O cuando vemos en el caso de uno como Saulo de Tarso, quien perseguía a todos los seguidores del camino de Dios, los acosaba hasta la muerte. Podemos ver en el caso de uno como Jonás, quien a pesar de haber escuchado claramente el llamado de Dios, o sea, no estamos hablando de que le habló el vecino, fue Dios el que le habló a Jonás y le dio una indicación, y aún así él desobedeció y decidió dar vuelta y tratar de huir. Lo que quiero que entendamos es que definitivamente los profetas no eran perfectos, eran personas como nosotros, que cometieron errores peores que nosotros posiblemente, pero fueron personas que tomaron la decisión, cambiaron su rumbo, buscaron algo mejor, escucharon la palabra de Dios. Podemos ver que definitivamente eran hombres y mujeres de carne y hueso, con muchos defectos e inseguridades, que tomaron la decisión de escuchar y de seguir a Dios, la cual cada vez les daba más fortaleza, les daba más sabiduría, y con eso Dios los respaldaba. Podemos ver que definitivamente uno como Moisés dejó todo para seguir a Cristo. Uno como Saulo de Tarso también se alejó de todo. Ellos tenían una vida antes y lo dejaron todo por seguir a Cristo. Y esa es la mejor parte, que cuando tomaron esa decisión, cambiaron sus vidas para bien, se entregaron al Señor. Definitivamente, créanme que definitivamente su prioridad en el caso de cada uno de ellos no era pensar qué van a decir mis amigos, como en el caso de Pablo, en el caso de Saulo de Tarso. Posiblemente tenía su grupo de amigos grandísimo y todos eran perseguidores y todos atacaban al pueblo de Cristo, y de un pronto a otro Pablo se aparta de ellos y comienza a seguir a Dios. Y no podemos, o sea, definitivamente él no se puso a pensar, puña, ¿qué van a pensar de mí mis amigos? ¿Será que les va a caer bien o que les va a caer mal? ¿Les va a gustar o no les va a gustar? Es capaz que no me vuelven a hablar. Nunca lo pensó. Él simplemente tomó esa decisión y cambió su vida. Igualmente, en el caso de uno como Moisés, fue una persona que tenemos que entender que la mamá con la que él creció era quien lo había guiado por esa doctrina. Pero él nunca se puso a pensar, ¿qué va a decir mi mamá si ya yo no adoro ídolos? ¿Qué va a decir mi mamá si ya yo no sigo, si yo no sigo y adoro imágenes? No, Dios le habló a Moisés y él tomó la decisión, dejando todo atrás, cambiando su forma de pensar y dándose cuenta que tenía que seguir el camino de Dios. Los profetas confiaban ciegamente en Dios, tuvieron fe de construir cosas, de hacer cosas que para nosotros para nosotros definitivamente es hasta ilógico. A veces nos quejamos porque le pedimos a Dios que nos ayude con algo y cuando ha pasado una semana no ha pasado nada. Vean, podemos ver profetas como en el caso de Noé, construir una arca durante un periodo de 100 años. Estamos hablando de que fue una persona atacada por el pueblo. Era una persona que lo llamaban loco,
porque en ese tiempo ni siquiera llovía. Y él quería hacer un arca porque el mundo se iba a inundar. Tenemos que ver que realmente los profetas tenían esa poderosa fe en Dios. Ellos creían en la palabra de Dios, escuchaban a Dios y dejaban todo por Él. Inclusive podemos ver también en el caso de uno como Abraham, después de esperar durante 100 años prácticamente para poder llegar a tener su hijo, el hijo que Dios le había prometido. Y después de 100 años de esperar y de recibir su hijo prometido, Dios le habla y le dice: tienes que sacrificarlo. No es fácil. Yo se los digo, no es fácil. No creo que haya sido fácil para ninguno de ellos. Y por eso yo creo que definitivamente nosotros no podemos quejarnos. Dios nos ama, Dios nos cuida y nos guía. Nosotros podemos ser seguidores de Cristo y tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que cambiar todo lo que hemos venido haciendo mal de años anteriores y buscar el camino de Dios. No importa, siempre tener en cuenta que tal como nosotros, tal como nos lo dice, de las cosas más importantes es que tenemos que tomar en cuenta que tal como nos lo ha dicho nuestro pastor, la obediencia para Dios es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener. Realmente tenemos que acatar la obediencia que Dios nos llama. Ellos escucharon a Dios y obedecieron, realizaron cambios en su vida. No quiere decir que no se equivocaron. Cometieron miles de errores, pero se arrepintieron de sus errores, pidieron perdón y cambiaron, que es la mejor parte. Tuvieron fe en Dios. Él se encargó de ellos para guiarlos, para protegerlos, hasta para promoverles, hasta para promoverles, para todo lo que, proveerles todo lo que necesitaban, como en el caso de uno como José. Y en el caso de uno como José, después de todo lo que pasó con sus hermanos, de todas las situaciones que pasó siendo hasta un esclavo, llegar a Egipto, comenzar a irle mejor y de un pronto a otro va para la cárcel. Créanme que Dios se encarga de cada uno de nosotros. A veces no sabemos cómo, no sabemos cuándo, ni por qué. Tenemos que entender que así como José lo mandaron a la cárcel y simple y sencillamente lo recibió y siguió adorando al Señor en la cárcel, así tenemos que seguir nosotros. No tenemos que quejarnos. Dios es el que sabe y se encarga de las cosas que vamos a hacer. Dios es el que sabe y se encarga de cada uno de los pasos que vamos a dar. Realmente, hoy en día pensar de que conocemos de la palabra de Dios, a veces hasta nos da vergüenza. A veces el comentarlo con amigos, el hablarle a amigos de nuestro Señor Jesucristo, nos avergüenza. No puede ser posible que eso no nos avergüence. Eso tenemos que recibirlo nosotros y tenemos que transmitirlo nosotros. Tenemos que darnos cuenta que somos hijos de Dios, que Dios nos ama y que Dios nos lleva siempre de su mano. Tenemos que recibir ese regalo que Él nos ha regalado, que Él nos ha dado, y transmitirlo a muchas otras personas. A pesar de que en muchas ocasiones sabemos que nuestros familiares se equivocan o que simplemente porque estamos pensando que no les va a gustar lo que les vamos a decir, no les hablamos de Dios. A veces creemos que nuestros padres no nos van a poner atención o a veces se van a enojar con nosotros simplemente porque les vamos a decir que ellos están en la doctrina equivocada, así como nosotros también lo estuvimos. Pero debemos realmente de saber que Dios nos llama a transmitir ese conocimiento y a decirles que así como nosotros también dimos un paso y buscamos a Cristo desde una doctrina real,
ellos también lo pueden dar. Debemos aceptar la palabra de Dios sin cuestionarla y sin ponerla en duda. Dios nos ha dicho que estamos en los últimos tiempos y en muchas ocasiones pensamos que porque ya pasó un mes o porque no ha pasado nada en este semestre o en este año, simplemente podemos regresar al mundo y seguir haciendo las cosas, seguir haciendo lo que a Dios no le gusta. Creemos que es como cuando yo comience a ver las señales, entonces me arrepiento, pido perdón y regreso otra vez a la comunidad. No, no se trata de eso. Tenemos ejemplos de 100 años esperando y siempre creyeron en Dios. Tenemos ejemplos de personas que duraron 100 años a los que la gente lo llamaba y lo atacaba y siempre creyeron en Dios, nunca perdieron su fe. Tenemos que entender eso y tenemos que seguir esos ejemplos. No debemos de preocuparnos por el qué dirán de nosotros. Debemos ocuparnos de hacer que nosotros, nuestra familia y nuestros amigos no nos perdamos. Y recordemos que Dios le habló a cada uno de estos profetas individualmente. No les habló en grupo. Eso quiere decir que realmente la salvación es individual. Es una decisión individual. Yo no puedo salvar al resto de mi familia. Yo tengo que tomar la decisión por mí mismo y seguir a Dios. Realmente así debemos de ser a nosotros hoy, aprender de su palabra y seguir su camino. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer la oración inicial. Entonces les pido a todos que nos pongamos de pie. Señor Jesús, el día de hoy nos entregamos a ti, Señor Jesucristo. El día de hoy estamos reunidos acá para escuchar tu palabra, para conocer más de ti, Señor Jesucristo. Te damos gracias porque nos has permitido llegar acá. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos has permitido, Señor Jesús, tener una congregación, tener pastores que nos guían, Señor Jesucristo, porque a través de ellos podemos conocer de ti, porque sabemos, Señor Jesucristo, que contigo todo lo podemos y sin ti nada somos. Te pedimos que en cada uno de nosotros, Señor Jesús, pongas el amor, el querer, el buscar, Señor Jesucristo, de tu palabra, que pongas el dominio propio para que podamos tomar la decisión cada uno de decir no a las cosas de este mundo y decir sí a ti, Señor Jesús. En tus manos nos ponemos y nos presentamos. Te pedimos, Señor Jesucristo, que te manifiestes hoy con el Espíritu Santo aquí entre nosotros para que podamos sentirte presente con nosotros, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora le damos la bienvenida a nuestro pastor Fabricio. Que Dios los bendiga. Bueno, aprovechando que estamos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este día. Hoy en el calendario nuestro, ¿verdad? Es 12 de octubre en el calendario de Dios, porque Él tiene un calendario diferente al nuestro, y eso está en el libro de Levítico 23. Es la fiesta de la expiación y tiene una simbología, ¿verdad? De lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces vamos a darle gracias a Dios. También hoy estamos celebrando el cumpleaños de doña Jamie, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades y vamos a orar juntos entonces por el privilegio de podernos reunir presencialmente en este lugar, ¿verdad? Porque es un privilegio. Hay muchas personas y que no pueden reunirse ni tienen libertad de culto en otras naciones y nosotros aquí sí la tenemos. Y además de eso, ¿verdad? Hoy Dios ha provisto este día maravilloso para poder recibir un mensaje que viene de Él. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por todas las personas que están aquí reunidas, Señor, y por las personas que nos están viendo también virtualmente. Te damos las gracias, Señor, por todo. Sabemos que la palabra de Dios dice claramente que nuevas, Señor, son todos los días tus misericordias, porque tú nos llevas de la mano, Señor. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque hoy nos pudimos levantar, podemos respirar,
podemos, Señor, tener una oportunidad más, Señor, sobre esta tierra para hacer una diferencia a favor del Evangelio, dar buen testimonio a la gente que no te conoce, y también hoy, Señor, que nos has reunido en este lugar como el cuerpo de Cristo para un mensaje que viene directamente de tu corazón hacia nosotros. En esta tarde, Señor, venimos orando juntos, unánimes, Señor, para que toda distracción se vaya de nuestra mente y corazón, que no haya ninguna ansiedad ni angustia, ningún afán en nuestro corazón, y que nuestra mente, el corazón y el alma esté 100% alineada con la palabra de Dios el día de hoy. Venimos, Señor, despojándonos de todo peso y de pecado, de todo lo que nos agobia, de todo pensamiento que no viene de ti. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que te muevas de una manera poderosa y sobrenatural en esta tarde, aquí en esta congregación de los santos, dice la Escritura. Padre del cielo, te pedimos que haya liberación, Señor, que hayan sanidades, que la palabra que hoy vamos, Señor, a escudriñar sea recibida como un tesoro y como lo que es, Señor, es un mensaje, Señor, respaldado por la palabra escrita que está en la Biblia, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo en lo personal muero al yo. Declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te ruego, Señor, que pongas palabras de sabiduría en mi boca para el mensaje de hoy. Así lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Ok. El Señor en estas semanas, bienvenidos a los que nos visitan hoy por primera vez. Bueno, don David, bienvenido. Don Carlos también. Don Carlos Ballestero, bienvenido. El Señor en estas últimas semanas ha estado poniendo mensajes acerca de cómo Él a su pueblo y a sus hijos nos lleva de la mano en un camino que todos los que quieran, ¿verdad? Y los que decidan entregarle su vida al Señor Jesucristo, podemos participar. Y bueno, ahí en la primera filmina hay un calendario con un marcador de día. Y hoy vamos a ver, ¿verdad?, que así como en la prédica que vimos acerca de que Jesús nos guía y nos consuela en el camino, también el tiempo en el camino es importante, los tiempos. Si se ve en la primera filmina, el 11 sale un poco borroso y el 13 también. El 12 es el que sale con claridad, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir, de acuerdo a lo que dice la Escritura, un día a la vez. Un día a la vez. Algunas cosas no son un día a la vez, en el sentido de que el día, ¿verdad?, el Señor le plació dividirlo en 12 horas de día, depende de la latitud, y 12 horas de noche, eso está en la Biblia. Sino que nosotros, por ejemplo, si nos ponemos a meditar acerca del día en que el Señor nos reveló el plan de salvación a cada uno, hubo un antes y un después. Hay un día, ¿verdad?, en que el Señor le place que un ser humano se arrepienta, esto está en la Biblia, que Él es el que pone que una persona se arrepienta o endurezca su corazón a un mensaje que es de vida eterna. Y nosotros, bueno, los seres humanos, usamos un calendario porque es parte del plan de vida, el planificar con anticipación las fechas, ¿verdad? Hay gente que planifica más de la cuenta. Y hoy vamos a ver que el Señor nos da enseñanza de que vivir en el futuro, con la mente y el corazón en el futuro, eso provoca algo que se llama ansiedad o afán. Y ya lo vamos a ver que eso tiene incluso revelación, porque ninguno de nosotros tiene garantizado el vivir el día de mañana, ¿verdad? Y en el caso de vivir en el pasado, que no es lo mismo que vivir ansioso por el futuro, que la ansiedad es el temor a lo desconocido. Esa es una de las definiciones de la ansiedad, es tener miedo a lo que viene. Bueno, entonces ese es el mensaje de hoy. En el camino en el que vamos nosotros con el Señor, si es que estamos en el camino, ¿quién se acuerda cuáles son las condiciones para estar en el camino? Hay un camino que se llama santidad, ¿verdad? Está en Isaías 37,
8, si no me equivoco. Y dice que en ese camino no va a pasar inmundo por él. Y que una persona, por más torpe que sea, no se va a extraviar, ¿verdad? Isaías 35, 8, porque es un requisito. Es un requisito para que el Señor nos lleve un día a la vez y que no haya escasez de ningún bien, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver hoy, porque el Señor quiere darnos a nosotros hoy palabras de aliento y de exhortación de que si nosotros estamos en el camino de santidad, Él nos cuida un día a la vez. ¿Okay? También el 11, que está borroso ahí, que es vivir en el pasado, eso se le llama nostalgia en algunos casos. Y me llama la atención de que la definición o la etimología de la palabra nostalgia, la etimología es qué significa la raíz de la palabra. Y viene de nostos, que es pasado, y algia, ¿verdad? O algía, que es dolor, como fibromialgia, ¿verdad? Esa es la parte de un padecimiento que genera dolor crónico. Entonces, la nostalgia es el dolor de no poder regresar al pasado. Y a Dios tampoco le gusta eso, ¿verdad? Nosotros somos nuevas criaturas si en verdad somos nuevas criaturas. El Señor nos libera de un pasado, a veces no muy bueno, ¿verdad? Y nos hace nuevas criaturas y nos lleva un día a la vez. Vivir en el pasado, que es la nostalgia, a Dios tampoco le agrada. Isaías 35, 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ok, entonces, esa fue la prédica que vimos la vez pasada. Si estamos en el camino de santidad, el Señor no solo nos consuela en el camino, como consoló a Elías, ¿verdad? Cuando él perdió el ánimo, como consoló a Job, que en Job capítulo 3, Job quiso morirse. Él le pidió a Dios que mejor lo matara. Jeremías también pasó por eso, y el profeta Isaías. Ahora que estaba Brian, ¿verdad? Hablando de los profetas, nosotros tenemos 40 autoras diferentes en la Biblia, y todos escribieron de una manera muy elegante, ¿verdad? La revelación que Dios nos da a través de ellos, con vidas de personas. Y todos se desanimaron en algún momento, y el Señor los consoló, siempre y cuando estuvieran en el camino de la santidad. Si no hay santidad, no hay consuelo, sino que hay castigo por el pecado. Y hoy vamos a ver algunos casos que tienen que ver con el mensaje. Si nosotros creemos que la Biblia es cierta, podemos ver de que una de las características que tiene la Biblia es que es un libro que anuncia lo que va a suceder antes de tiempo. Es como leer el periódico de mañana y de pasado mañana y de aquí, ¿verdad? Hasta el fin de esta creación, dice la Escritura, y todo lo que sea profetizado acerca del pueblo de Israel es una evidencia de que Dios, cuando dice algo, lo cumple. Y nosotros somos testigos de que eso es cierto en nuestra vida personal. ¿Okay? Si el Señor mandó este mensaje hoy, es porque es muy probable que el pueblo de Dios esté lleno de ansiedad, ¿verdad? O de los afanes, o de temor a lo que viene, o a lo desconocido, y ahí puede venir lo económico, ¿verdad? Que es muy común. El tema de los bienes. Hay gente que vive con más de lo que ocupa y otros que no llegan a fin de mes con sus gastos. Esa es una de las cosas que genera ansiedad, angustia o afán. Otro, como lo vimos esta semana, eventos climáticos, ¿verdad? Que son anunciados a través de las noticias de un ciclón o un huracán que va a llegar a tierra en tal tiempo, y todo el mundo empieza a pensar qué va a pasar, qué no va a pasar. Le ponen hasta un número, ¿verdad? Dicen a dónde va a tocar el ojo, y de ahí en adelante se especula de la destrucción que va a traer. Y en el ministerio de intercesión nos dimos cuenta cómo el Señor en el último minuto, ¿verdad?, hace un cambio en la dirección de un evento climático de gran escala. ¿Qué tan gran escala era? Era del diámetro del Golfo de México, ¿verdad? Dios tiene
control absoluto de su creación. A Él nada lo toma por sorpresa. Entonces hoy, ¿verdad?, vamos a darle profundidad a ese mensaje. Nosotros estamos hoy en un día que el Señor, ¿verdad?, nos garantiza en su palabra que no nos va a hacer falta nada de lo que ocupemos siempre y cuando estemos en el camino de la santidad. Y para eso, una de las cosas que el Señor deja por escrito, una enseñanza, es el sermón que Él da en el monte, que son 3 capítulos del libro de Mateo. 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7. Los hemos leído juntos en algún momento, la mayoría de nosotros sí, porque Dios se hizo un hombre como nosotros y estuvo sujeto, por decirlo de alguna manera, a leyes físicas, ¿verdad? Él se encarnó, Él tuvo que alimentarse, creció en tamaño, en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Tenía necesidades, ¿verdad?, de cobija o de vestido, de agua, ¿verdad?, y de alimento, cosas que el Señor toca desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Egipto, cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, el vestido del pueblo no envejeció durante 40 años. Eso es un milagro. Le sacó agua de lugares donde no había y les dio de comer del cielo, ¿verdad? Eso somos nosotros y entendemos de que el pueblo de Dios no depende de una estructura económica, financiera, política, ni social, ni de entretenimiento. Nosotros somos pueblo de Él. Y así como el Señor cuidó a más de 2.400.000 personas en un éxodo, sacándolos de un imperio, y no tuvieron querían algunos regresarse, ¿verdad?, porque les hacía falta alguna de las cosas que anhelaban. La carne, dice, ¿verdad?, las cebollas, los melones. Y cada vez que el Señor los ponía en una prueba, empezaban a murmurar de que mejor hubiera sido morirse allá y no que los mataran en el desierto. Y podemos ver que en ninguno de los casos en que Dios los probó, ¿verdad?, Dios los había abandonado. Siempre el Señor va a probar a su pueblo, que somos nosotros, a ver si en tiempos, ¿verdad?, donde uno piensa que no va a suceder nada a última hora, para ver en qué confía uno y en quién no confía uno. Es parte del proceso. Ok, en el Sermón del Monte, entonces cuando uno abre la Biblia, y todos tenemos que traer la Biblia, hay una persona que dice que cuando uno va a una reunión presencial de la iglesia y no lleva la Biblia, que se siente a la par de un creyente. Eso lo decía un pastor, que el que no trajo su Biblia, que se siente a la par de alguien que sí es creyente. Eso es cierto, ¿verdad? Porque la espada es la palabra de Dios. ¿Y qué soldado sale sin espada? Eso es exceso de confianza, negligencia. Y hoy vamos a ver también que el Señor bendice siempre y cuando haya diligencia, no negligencia ni pereza. Y también vamos a ver que la pereza tiene una definición más profunda en el sentido espiritual. Ok, entonces, cuando uno empieza a leer el Sermón del Monte, que empieza con las bienaventuranzas, el Señor, que es Dios, Él toca el tema acerca de los bienes materiales, siendo Él el dueño de todo el universo, ¿verdad? Él decide encarnarse en un bebé que nace de una familia con pocos recursos. Es parte del plan de Dios, ¿verdad? Es una familia obrera. José era un maestro de obras. La palabra en griego es tectón, de ahí viene arquitecto, ¿verdad? Él era no solo un carpintero, o sea, no solo madera trabajaba, sino que era un constructor. El oficio perfecto, ¿verdad?, para el Creador. Y bueno, cuando él empieza a hablar en el monte y él empieza a tocar temas, ¿verdad? Cuando leemos en Mateo 6, versículo 5, que es Jesús y la oración, que es donde el Señor le enseña o nos enseña el Padre Nuestro, Él deja en el versículo 11, dice, el pan nuestro de cada día danoslo hoy. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Cuando nosotros, por ejemplo, en la parte espiritual, hemos tenido una semana de una comunión personal con el Señor, hemos pasado tiempo en oración,
hemos pasado tiempo en ayuno, en escudriñar la palabra, adorando a Dios, agradeciéndole, ¿verdad? Ese es el alimento de esos días. No equivale a que la otra semana, ¿verdad? Lo que hice la semana pasada me va a alcanzar para la que sigue. No, la vida espiritual con Dios, ¿verdad? Es diariamente. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Danos el pan nuestro de cada día hoy. Está hablando del alimento espiritual, pero también del físico. Y el tema de la comunión con Dios, que es constante, lo que nosotros hayamos hecho ayer en cuanto a la relación nuestra con Dios, ¿verdad? Ya eso pasó. Nosotros tenemos que andar al día con Él, ¿verdad? Porque ese es el caminar con Él. Cuando el Señor agenda el tema de las riquezas, ¿verdad? En el libro de Mateo 6, capítulo 24, Mateo 6, versículo 24 dice, Dios y las riquezas. Y Él dice, ninguno puede servir a dos señores. Vea qué interesante cómo le dice al tema de las riquezas. Porque las riquezas en sí no es el objetivo por el cual Dios nos puso aquí en la tierra. Acumular riquezas, ese no es el objetivo. Y dice, ¿verdad?, que uno no le puede servir a dos señores. Cuando uno lee en algunas otras traducciones, como la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, y uno empieza a escudriñar esto, lo voy a leer, y ahí ustedes pueden seguirme en la Biblia que trajeron. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Okay, entonces, el dinero puede esclavizar a una persona de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Sí, es cierto, eso se llama avaricia. Y la avaricia es idolatría y eso es pecado. En la traducción del griego original, a la palabra riquezas le dicen mamón, ¿verdad? Y es el nombre de una deidad pagana. O sea, es un dios con minúscula, es un demonio. Y ese demonio, de acuerdo, ¿verdad?, a la tradición judía, es un espíritu que pone el deseo desordenado de una persona de acumular riquezas, pensando que en algún momento se las puede llevar, ¿verdad?, después de la muerte. Eso no es posible. Dice inmediatamente el Señor acerca del tema de la ansiedad y el afán. ¿Qué es estar ansioso? Hay gente que tiene ataques de ansiedad. Siente asfixia, opresión en el pecho, dolor de cabeza, le da taquicardia, le sudan las manos, ¿verdad? Es temor a lo desconocido. Es una de las traducciones. Pero en la Biblia, cuando uno revisa el tema del afán, en el griego original, significa dividirse. Es dividir el pensamiento en algo que no ha pasado, ¿verdad? Es estar pensando en algo que no ha sucedido. Algunas personas dicen que el estrés, la ansiedad, ¿verdad?, o el afán, es un interés que se paga por adelantado de algo que no ha sucedido. Repito, es un interés, es como un préstamo. Es el interés de algo, ¿verdad?, que todavía no ha sucedido, uno lo empieza a pagar por adelantado. Por eso se dice preocuparse, es ocuparse antes de tiempo. No es lo mismo que ser diligente. No es lo mismo, porque hay mucha información en la Biblia acerca de ser diligente, ¿verdad? Tanto que en el libro de Proverbios se pone un ejemplo con las hormigas, ¿verdad? De que no tienen jefe y salen en cuadrillas y recogen alimento para después. O sea, se están ocupando, no están preocupando. Es parte, ¿verdad?, de lo que Dios nos da enseñanza a través de la naturaleza. El Señor dice que uno no puede servirlo a Él y al mismo tiempo tener la mente dividida en el tema de querer acumular riquezas. ¿Okay? Hay eventos en la historia de la humanidad donde naciones enteras tuvieron que desocupar su país y dejaron sus riquezas, o se las quitaron, ¿verdad? Se las robaron. Veamos la historia, ¿verdad?, del pueblo judío en la época de los nazis. Tenían casas, sí, hoy sí, ya mañana no. Tenían alhajas, joyas, títulos, etcétera, y ya después los dividieron en esenciales y no esenciales. Estoy hablando de oficios, ¿verdad? Pero todos los bienes materiales se los quitaron.
vamos a ver que la Biblia advierte de que en algún momento, ¿verdad?, la historia de la humanidad antes de la segunda venida del Señor va a tener esas mismas características. No va a haber propiedad privada, el dinero, ¿verdad?, acumulado no va a servir de nada, y ni siquiera los terrenos que tenga alguien a nombre de una persona, ¿verdad?, eso no se va a respetar en algún momento. Entonces el Señor, desde hace 2000 años, dejó por escrito, ¿verdad?, en el versículo 25, dice: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. Tres cosas: alimento, bebida y ropa para vestirse. Esto está desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice: ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. ¿Qué hacen los pájaros o los pajaritos, verdad? Desde antes de amanecer empiezan a cantar, y le están cantando al Señor, a su Creador, ¿verdad? Porque todo el resto del día van a tener, ¿verdad?, el cuidado de Dios, porque uno nunca ha visto un pajarito con un salveque ni con una alforja, ¿verdad? Ellos van al día. Se levantan desde la mañana a darle las gracias al Creador, y Él los cuida durante todo el día, ¿verdad? Entonces Él los pone de ejemplo. Dice que ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Lo podemos ver, sí, todos los días los vemos. Y dice: ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento de su vida? Qué interesante esta traducción. La Reina Valera dice que por más que uno se afane, no va a poder añadir un codo más de estatura. Pero en esta traducción se refiere a tiempo de vida. Y es cierto. Hay gente agonizando, ¿verdad? Y uno lo ha escuchado, que dicen: yo daría todo lo que tengo, ¿verdad?, por un día más de vida, por un mes más de vida, por un minuto más de vida, ¿verdad? Pero no se puede. No se puede. Entonces aquí la Biblia lo dice, ¿verdad? Y lo dice en ese contexto de la preocupación. Por más que uno se preocupe, ¿verdad?, que es estar ansioso, angustiado, asustado. Ahora, vamos a ver que si uno no está en obediencia, sí debería estarlo. Pero no, ¿verdad?, en el sentido de tenerle temor a lo que viene, sino tenerle temor a que el Señor en algún momento lo llame a uno a su presencia y que estemos en una condición espiritual equivocada. Eso sí. Porque entonces no solo no va a haber provisión diaria, sino que si uno muere en esa condición, se despierta en un lugar de tormento eterno. ¿Ok? La Biblia dice, y sigo leyendo: si Dios cuida tan maravillosamente las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Este mensaje es para todos, para mí también, porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde nosotros desde pequeños se nos enseña a tener resuelto parte del futuro, ¿verdad? Y si uno no tiene resuelto parte del futuro, de hecho hasta a nivel social, se recibe, ¿verdad?, digamos que un trato diferente. La Biblia dice que cuando el Señor está enseñando acerca de esto, Él dice cuál es el principio espiritual clave en cuanto al cuidado diario. Versículo 33 lo dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Por ejemplo, hoy, ¿verdad? Hoy, sábado, hay personas que no se congregan porque tienen otros planes, ¿verdad? Pueden ser planes personales, puede ser que la lluvia haya hecho, ¿verdad?, que tuvieran temor de que la carretera se cerrara, cosa que es posible, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, el tema es de que Brian ahora tocó, los profetas del Antiguo Testamento tuvieron una realidad mucho más difícil que la nuestra, en todo sentido: comunicación, transporte, temas, ¿verdad?, de la vida cotidiana. Y aún así ellos, de acuerdo a lo que podemos leer, se esforzaron por agradarle a Dios y buscarlo a Él sobre todas las cosas, y Dios los cuidó. Cuando nosotros no tomamos en cuenta de que Dios es la prioridad,
eso Dios dice que es tener una actitud de pereza espiritual hacia Él. Porque eso ya es negligencia. ¿Okay? Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Quién nos da todo lo que necesitamos? Él. Porque todo viene de Él, siempre y cuando entendamos el mensaje, ¿verdad? El mensaje de la santidad. Cuando el Señor dice que el pan nuestro de cada día no lo hoy, también tiene que ver con que la Biblia dice que el pan de vida es el Señor Jesucristo. La vida espiritual es una actividad diaria del creyente. Ni por haber tenido, ¿verdad?, una reunión presencial gloriosa hace un mes, quiere decir que eso nos va a alcanzar para el resto del año. No, el rostro del Señor se busca diariamente. ¿Ok? ¿Por qué el Señor dice esto en el Nuevo Testamento? Eso no es un tema nuevo. Si desde el Antiguo Testamento el Señor, Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad?, Él le dijo a Moisés que el pueblo de Israel iba a recibir una ración diaria de alimento y que era prohibido acumular la ración. No podían acumularla, a excepción de ¿cuál día? El día anterior al séptimo. Sí, exacto. Bueno, sí, exacto. El día sexto, ellos tenían que recoger y la Biblia dice que Dios les mandaba el doble de lo que cada uno consumía. Y eso es algo muy interesante porque lo dice aquí, de aquí, ¿verdad? Los recursos que uno ocupa para vivir son variables. Por ejemplo, las tallas de la ropa, ¿verdad? Hay gente que usa menos tela para vestirse y otros más, ¿verdad? Igualmente el tema del alimento, hay gente que come más y otros que casi no comen. Pero la Biblia dice, y ahí está, en la Filmina, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué estaba probando aquí? Obediencia y dependencia. Obediencia y dependencia. Porque el Señor los estaba enseñando a ser dependientes solamente de Él. Porque los venía sacando, ¿verdad?, de 4 siglos de estar esclavos. Bueno, tal vez no 4 siglos enteros de ser esclavos, porque José estuvo, ¿verdad?, en algún momento al inicio, y él estuvo en una posición de alta estima delante del faraón cuando él se trajo a la familia a vivir a Egipto. Pero una vez que lo saca el Señor de Egipto, les enseña a depender no del faraón, ni del capataz, ni de la ración diaria de un esclavo, sino de él. Entonces por eso dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Quiere decir que nos va a probar a nosotros también. A ver si confiamos y dependemos solamente de él. Cuando una persona no confía ni depende de él y se aparta a hacer planes que Dios no ha mandado, estoy hablando del tema de la provisión, por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 30 dice que hay una consecuencia para los que descienden a Egipto a buscar ayuda, ¿verdad? Y no de él. O sea que uno tiene el plan B y C por aquello de que Dios, ¿verdad?, no le ha llegado el memorando. Va a llegar un momento, ¿verdad?, donde no hay plan B ni C. Eso es Israel saliendo de Egipto. ¿Cuál plan B había? Devolverse. Sí, a cada rato lo decían, ¿verdad? Perdían la perspectiva. Aquí dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos. Ahora, ¿por qué unos más y otros menos? Dice que lo medían por volumen. Muy interesante. Un gomer es una medida de volumen. Digamos que era un galón. Es un ejemplo. Y no sobró el que había recogido mucho, quiere decir que se lo comió. Ni faltó el que había recogido poco, también se lo comió. Y no le faltó, quiere decir que quedó satisfecho. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Conforme a lo que había de comer, porque es variable, ¿verdad? Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Hicieron caso? Unos no hicieron caso y lo que recogieron se llenó de gusanos. Ok, entonces, lo mismo que le dijo el Señor a Moisés, que le dijera a Israel, el Señor lo está diciendo en un cuerpo humano, ¿verdad?, al pueblo, de que el pan de cada día, Él nos lo va a dar. Ahora, eso tiene que ver no solo con la provisión diaria, sino también con el tema espiritual. Porque nosotros no vivimos de glorias pasadas.
Hay gente que vive glorias pasadas, ¿verdad? No, eso a Dios tampoco le gusta. Así como hay nostalgia de tener tristeza, dolor, de no poder devolverse para cambiar algo que uno hizo mal, hay nostalgia por volverse en el momento en que uno tenía más bienes, ¿verdad? Porque todavía anhela eso. Eso a Dios no le gusta. Ok, entonces, lo que estamos leyendo ahí se aplica para hoy. La Biblia dice y garantiza que si andamos en santidad, el Señor no nos va a dejar pasar ninguna necesidad. Doña Dilia tiene que venir aquí para que los que están en el YouTube escuchen. Sí, venga. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta es palabra de Dios. Gracias, doña Dilia. Bueno, ahí dice, ¿verdad? Que no hay que recordarse las cosas pasadas en el sentido de que nos generen aflicción, ya sea de cosas que hicimos mal o por condiciones y circunstancias, ¿verdad?, que para el mundo son importantes, como haber tenido más de lo que uno ocupa y después lamentarse de eso. Esta filmina que está ahí es una despensa que está llena, ¿verdad? Y eso está en la Biblia. Esta es una traducción diferente, no es la nueva traducción viviente, es otra traducción, pero qué interesante como dice lo mismo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Dice, en cambio piensen siempre en las cosas que son importantes en el reino de los cielos. Hagan siempre lo que Dios les muestre que es correcto. Eso es, y su justicia, porque en la Reina Valera dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es su justicia? Lo que Dios nos muestra que es lo correcto. Si uno vive con ese principio de hacer lo que para Dios es correcto, entonces Él también nos dará las cosas que necesitemos cada día. Así como Él puede cambiar la trayectoria de una tormenta a último minuto, porque Él todo lo puede hacer, a final de mes, a final de quincena, ¿verdad?, con síntomas de una enfermedad que la ciencia puede decir que no hay cura, ni hay antídoto, Él lo puede hacer diferente. Sí, eso está en la Biblia. Siempre y cuando uno esté haciendo lo correcto delante de Dios. Si no hay obediencia, la bendición del diario, ¿verdad?, mantenimiento no es aplicable. Eso se llama la misericordia de Dios. Y vamos a ver, ¿verdad?, que la misericordia de Dios, dice la Biblia, que llega hasta los cielos de los cielos, pero la paciencia no. Si no, la Biblia no tuviera en ningún lado eventos donde hay juicios. Porque si la paciencia es infinita, ¿verdad?, entonces mañana entonces es el juicio. Y mañana no, mejor pasado mañana. No, el Señor es justo. Y en desobediencia no hay bendición. Si hay bendición es misericordia de Dios. ¿Okay? Y el Señor hoy nos recuerda este versículo. Si uno hace lo que Él dice, y si uno es exhortable, ¿por qué exhortable? Porque ahí dice, hagan siempre lo que Dios les muestre que es correcto. La primera fuente, ¿verdad?, de lo que es correcto está en la Biblia. De hecho, es la única. Ahora, Dios puede hacer que una persona lo exhorte a uno para que uno vea algo que tal vez no haya observado. Sí, eso está en la Biblia. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo eso como una sugerencia? Y entonces no ejecuto, sino que lo postergo. Ya vamos a ver que eso es lo que Dios dice acerca de la pereza. Postergar decisiones que tienen que ver con la obediencia. Eso hace que se quite la bendición. ¿Ok? Entonces, esa foto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque es como una despensa de las de antes, ¿verdad? Y no vemos ninguna marca de ningún producto, sino que vemos frascos con comidas, ¿verdad? Y el tema es que ahí dice claramente que si uno hace lo que Él dice, entonces Él nos mantiene un día a la vez y ahí vamos. ¿Okay? Si no, vamos a ver algunos casos.
Dios bendice a los vagabundos. De ahí la Biblia dice que no, ¿verdad? Está por escrito. Eso está en la Biblia. Ahora, también hay gente que va a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no van a llegar ni siquiera a fin de mes. Eso la Biblia le dice saco roto y ya lo vamos a leer. Y eso es para creyentes, no para impíos. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice el deber de trabajar. Creo que esto lo puso en un estado doña Alexandra hoy en la mañana. Fue como una confirmación para mí. Hubo otras, ¿verdad? Del tema, porque es el mismo espíritu el que está en todos nosotros. El apóstol Pablo dice, pero os ordenamos, no es una sugerencia. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hay gente que ya no puede trabajar, y que si es miembro de una congregación, ¿verdad? Y está en obediencia, la Biblia da instrucción, ¿verdad? Porque es parte de la vida cristiana, porque hay una condición, ¿verdad? Se llama menesteroso, una persona que no se puede valer por sí misma, ya sea por edad o por enfermedad, ¿verdad? O en una condición, por ejemplo, las viudas, un segmento que la Biblia habla mucho, de que las viudas que tienen ciertas características tienen que ser cuidadas por la iglesia. Porque ese es un mandamiento de Dios. Ahora, aquí estamos hablando de gente que no está en esa condición. Dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ahí dice que hay que amonestarlo. O sea, no quedarse, ¿verdad?, estático, hay que hablar. Cuando uno empieza entonces a escudriñar este tema de una condición de pereza, ¿verdad? Cuando nos vamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 24. Los Proverbios los escribió Salomón. Son 31, ¿verdad? Como dando a entender de que un capítulo por día. Son como cápsulas, ¿verdad?, de sabiduría que el Señor nos deja para que nosotros, ¿verdad?, podemos recibir instrucción. En el versículo 30 del capítulo 24 habla acerca de la pereza y dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Hay una parábola del sembrador, ¿verdad? Una parábola del sembrador, y la semilla cae en 4 lugares. Cuando cae entre espinos, que representan los afanes de esta vida, ¿verdad? Eso es lo que viene desde Génesis capítulo 3. Porque cuando el Señor empieza, ¿verdad?, a buscar a Adán, a ver por qué no lo encontraban en el jardín y estaba escondido, y hay todo un diálogo donde Adán le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente, ¿verdad? Entonces el Señor le dice a la serpiente lo que iba a suceder con ella, le dice a la mujer lo que iba a suceder con ella, y al hombre también le dice lo que iba a suceder con él. Y le dice que la tierra le va a producir espinos y abrojos. Y los espinos de ahí en adelante se convierten, ¿verdad?, en los afanes de este mundo. ¿Por qué el afán de este mundo? Porque la Biblia dice que el Señor al hombre le dio la responsabilidad, ¿verdad?, de mantener a su familia con el sudor de la frente, y que la tierra le iba a producir eso. O sea, que hay agobio de por medio, es parte, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a leer aquí lo del perezoso, dice aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esta es una de las condiciones, ¿verdad?, que pueden traer que el diario vivir se interrumpa con el tema de la provisión, por un tema de pereza y vagabundería. ¿A dónde más lo dice? En el versículo 10 de ese mismo capítulo
de Proverbios 24:10 dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, cuando nosotros recibimos una orden de Dios de hacer algo y uno lo posterga y lo posterga y lo posterga, puede ser que uno piense que eso no es pereza, sino que el ya casi, ¿verdad? No, ya casi, no, mañana, ¿verdad? Mañana. No, la Biblia dice, ¿verdad? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, hay un versículo que claramente dice que cuando Dios da una instrucción y la persona lo posterga, ¿verdad? Eso genera la ira de Dios. Ser negligente en la obra de Dios. ¿Podemos caer nosotros en pereza espiritual? Sí, por eso estamos hablando de eso hoy, ¿verdad? Y es un tema para que todos corrijamos, porque a todos nos puede pasar. En el libro de Ageo, capítulo 1, vamos a leer, por ejemplo, que cuando una persona creyente deja de edificar su vida espiritual, porque la Biblia dice que nosotros somos un edificio, y uno pasa a veces por barrios, ¿verdad?, donde hay gente que dejó botada la obra, a veces por un divorcio, están en obra gris, se diluye, se deshace el matrimonio y queda botada de la construcción, y uno averigua, no, es que dejaron a medio palo porque se divorciaron, entonces ya eso está en pleito. Ok, Ageo 1, del versículo 2 en adelante dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Porque ellos tomaron la decisión de que todavía la casa de Dios podía esperar, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, bueno, entonces la mía puede esperar, pero la de ustedes sí la están construyendo. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Los llama a meditar. Y dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. 3 cosas, lo mismo, el vestido, la bebida y el alimento. Las 3 cosas que Él garantiza en obediencia, les está diciendo que no les está alcanzando. Como diciendo, por eso es que no les está alcanzando. Y dice, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué pasa si a uno le pagan, verdad, el salario con un saco lleno, no sé, de alguna cosa, y el saco está roto? Ya, yo puedo seguir llenándolo y llenándolo y llenándolo, ¿verdad? Y todo va quedando en el camino. Jesús lo dijo, que el que con él no recoge, desparrama. Sí, la persona puede seguir llenando el saco, ¿verdad? El negocio, el trabajo, lo que sea. Y si el Señor ve que uno le está dando más o le está dando prioridad a eso que a él, entonces ¿qué hace el Señor? Le hace un hueco al saco, para que en algún momento no alcance y la gente diga, ¿qué será lo que está pasando? Vieras que no llegó a fin de mes. O los imprevistos también. Los imprevistos es algo también que es un saco roto. Porque ¿qué es un imprevisto? De alguien que no había presupuestado. Es un presupuesto. Es un supuesto anticipadamente. Se daña el techo, se cae un árbol, ¿verdad? Se queman los electrodomésticos. Entonces, ahí es donde viene un imprevisto y al final los imprevistos se pueden convertir en lo normal. Ya no son imprevistos, sino que hay que meterlos en el presupuesto. Hay gente que le mete a una hoja de cálculo, ¿verdad?, el 13 o el 20% de imprevistos. Hay gente que lo hace, ¿verdad?
Dice, no, pues metámosle un 10% de imprevistos. Pero hay veces que la hoja esa de cálculo hay que dársela al revés, porque entonces ya el 10% es presupuestable y el 90% se convierte en imprevistos, porque no alcanza. Aquí dice Dios, ¿por qué? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 7 de Ageo capítulo 1. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Él mismo responde, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a vuestra propia casa. Mal negocio, dejar a Dios de última prioridad o en segunda prioridad. Entonces las peticiones y las necesidades del creyente se convierten en la segunda prioridad de Dios también, hasta que uno entienda que así no funciona. Hay que llegar a este punto, no hace falta. Y el versículo 10 dice, por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué fue lo que Dios les dijo aquí? Que no estaban llegando ni siquiera con la comida, ni la bebida, ni el vestido, porque ellos habían dejado a Dios en stand-by, ¿verdad? O mañana. Y ahí es donde viene que en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 23, me gustaría que alguien lo venga a leer aquí. Alguien, el que quiera, o el que pueda. Esdras, Catherine. Esdras 7:23, aquí yo se lo... Es un principio espiritual de que la pereza no es nada más quedarse envuelto en las cobijas y no ir a trabajar, ¿verdad? No, para Dios, ya se lo doy, ¿sabe por qué? Esdras 7:23. Ese versículo hay que marcarlo bien, porque es concordancia con los versículos de la pereza que están en Proverbios 24. Buenas tardes, bendiciones. Dice así, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Gracias, Catherine. Ahí dice muy claramente, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente, prontamente, para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Quiere decir que él se enoja. Cuando él da una instrucción y lo dejan en visto, eso le pasa hasta a uno, ¿no? Cuando uno manda un mensaje y lo dejan en visto, bueno, hay un tiempo, ¿verdad? Prudencial ahí, digamos que una semana. Pero ya después de una semana no dice, sí, puede ser que no haya respuesta. Eso al Señor le molesta. Está ahí en la Biblia. Y eso se llama pereza espiritual. Porque si Dios dijo, quiero que haga tal cosa, y uno mañana, pasado mañana, todavía no, entonces aquí dice que se va a enojar y en algún momento no va a llegar uno ni siquiera a fin de mes con la provisión, porque entonces el Señor va a hacer, ¿verdad?, que se cumpla la palabra de Ageo capítulo 1, donde eso se le llama saco roto. Ahora, hay gente que quiere que se le diga por qué razón estoy en esa condición, pero cuando reciben el diagnóstico no están dispuestos a ejecutar en obediencia lo que Dios manda. Entonces, ¿qué va a pasar? Las cosas van a empeorar, no van a mejorar. ¿Ok? Entonces, una cosa es estar en el camino de santidad y ser diligente hacia Dios y hacia lo santo, entonces las promesas de Él sí se cumplen para nosotros del día a día. Él no garantiza en ningún versículo que va a hacer que una persona acumule riquezas. Más bien, ¿verdad? Pone de ejemplo a un rico insensato en Lucas 12, versículo del 13 al 21. Lo pone de ejemplo.
Lo voy a leer, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Que uno conoce al cónyuge cuando se divorcia, a los hermanos en la herencia, y me falta otro. Pero es cierto, ¿verdad? Cuando hay bienes de por medio y ya los papás no están, entonces generalmente, si el Señor no es el Dios de esa familia, los hermanos hasta llegan a matar a otros hermanos. Se hacen enemistades que duran 3 décadas o varias generaciones por una herencia, ¿verdad? Entonces aquí llega un hombre que le dice al Señor, dígale a mi hermano, ¿verdad? Que yo también, a mí me toca lo de la herencia. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 14. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le estaba diciendo que eso no era problema de él inmediatamente, ¿verdad? Él no vino a hacer eso, pero le pone un ejemplo. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo a dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso, entonces el objetivo de Dios no es que un ser humano acumule riqueza. Ahora puede ser que bendiga a una persona para que tenga más de lo que ocupe. Sí, eso está en la Biblia también. Y en el libro de Job, capítulo 33, ¿verdad? Capítulo 31, perdón, que es una lista de integridad que Job deja escrita. Él dice que, porque Job tenía muchos bienes materiales, ¿verdad? Más o menos, si uno saca el cálculo del área que se ocupa para mantener ese montón de ganado que tenía, camellos y, ¿verdad? Burros, etcétera, son como 11,000 hectáreas. Digamos que para un país grande no es muchísimo, para acá es muchísimo, pero aún así tenía, ¿verdad?, esa área para darle de comer a su ganado. Y él dice que él no había puesto sus ojos en las riquezas y que más bien de lo que él tenía le ayudaba a la gente. ¿Dios puede prosperar a una persona para que tenga más de lo que ocupa? Sí, sí, siempre y cuando, ¿verdad?, eso no se convierta en el reemplazo de Dios, porque ahí es donde está el problema. La avaricia, que es un deseo desordenado de acumular riquezas, ¿verdad?, como este hombre de aquí, y el Señor le dice, necio, hoy, ¿verdad?, vienen a pedirte tu alma. Qué interesante como lo dice. Vienen a pedirte tu alma. Ok. Nosotros entonces estamos leyendo, Dios no bendice a los vagabundos. No, eso no está en la Biblia. Más bien dice que es deber del hombre trabajar. En la parte espiritual, ser perezoso hacia lo santo genera escasez. Porque lo acabamos de leer. Catherine leyó en el libro de Esdras que cuando Dios da una orden hay que cumplirla prontamente. Uno cumple las órdenes de un jefe, ¿verdad? No cuando uno quiera, es cuando Él dice. Ahora de Dios, que es el dueño de todo el universo, ¿lo puedo dejar uno en visto sin que haya consecuencia? Desde luego que no. De hecho, cuando uno lee en el libro de Deuteronomio capítulo 28, dice que las personas que sirven a Dios de una manera mediocre tienen una consecuencia. Deuteronomio 28, versículo 47, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez. Otra vez las 3 cosas. Ropa, ¿verdad?, líquido y comida. Eso es lo que Él garantiza. Pero aquí garantiza que si uno no sirve a Dios con una actitud correcta, ¿verdad?, con la abundancia de todas las cosas, por falta de gratitud, entonces lo va a poner a uno en escasez para que aprenda a valorar, ¿verdad?,
el contraste. Porque aquí él dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Es él el que los manda. Con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Levíticos 26 también lo dice. En Levítico 26 hay una lista de consecuencias de la obediencia y la desobediencia, que es complemento con Deuteronomio 28, y dice que el Señor llama el hambre cuando hay desobediencia. Se aumentan los imprevistos, ¿sí? Yo puedo dar testimonio de eso. Cuando una persona pone en la riqueza su esperanza y Dios quiere tratar con un codicioso, un avaro, simplemente, ¿verdad?, se las quita para que uno se alinee. Y eso es bueno. Levíticos 26, ya le doy el versículo. Aquí está. Levíticos 26 dice consecuencias de la desobediencia. En el versículo 14 dice, ojo lo que es la desobediencia, pues uno no se puede engañar. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, menospreciar, ¿verdad?, no es lo mismo que despreciar. Hay una diferencia. Hay gente que no le gusta ninguna ni la otra, ¿verdad? No es bonito que a uno lo menosprecien, que es que le pongan un valor menor al que uno cree que tiene. Es menosprecio. O que le quiten el valor, eso ya es desprecio. Aquí dice que si uno le pone menos valor a las órdenes de Dios, ¿verdad?, entonces se activa esto de aquí. Y dice, yo también haré con vosotros esto, 2 puntos. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos lo comerán. Versículo 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Entonces, nuestro pan de cada día está garantizado con un montón de versículos, siempre y cuando haya obediencia y diligencia en el momento de servir a Dios. Si yo ahí lo dejo de segunda opción, entonces mis peticiones no son la prioridad. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, si uno menosprecia, ¿verdad?, y dice para ejecutar, entonces él lo que genera es una escasez. Y el saco roto que vimos en Ageo se activa cuando una persona pasa más tiempo en sus propios planes y no edificando su vida espiritual. Porque el templo de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Somos ahora, ya dije la respuesta, somos nosotros. En la época de Ageo, de Ageo y de Esdras, era el templo, ¿verdad?, el número 2 que tenían que reconstruir. Entonces todos estaban en la casa, ¿verdad?, pero el templo estaba botado. La obra la dejaron botada porque primero soy yo y después, ¿verdad?, después vemos. No, el templo del Espíritu Santo hoy somos los creyentes. ¿Cómo se le da mantenimiento al templo? Edificando el templo a través de la comunión con Dios. Pero si yo no tengo tiempo y lo dejo de segunda, ¿verdad?, o lo menosprecio, entonces ¿cómo me voy a quejar yo después cuando no llegue ni a fin de mes, ¿verdad?, y más bien me enoje con Dios como si fuera su responsabilidad bendecir a un vagabundo? Porque entonces estaríamos cayendo en lo que dice el apóstol Pablo. Le está hablando a gente creyente. ¿Ok? Algunas promesas de provisión en obediencia. Y digo algunas porque son muchas. El Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Digamos que ese resume, el nada, ahí está todo. Si él dice que nada le va a faltar a uno, entonces él suple todo. Siempre y cuando él sea el pastor, ¿verdad? Porque ahí lo dice, Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre. ¿Qué hace una oveja con un pastor? O sea, la oveja no hacen como un comité, ¿verdad?, para a ver si sí o si no. O 2 de 3, ¿verdad?, o se van a votación a ver si el pastor, ¿qué? No, el pastor es él.
Si Él es el pastor, entonces Él cuida las ovejas. Dice, y en la sequía saciará tu alma. Este versículo es importante, ¿por qué? Porque nosotros ahorita en el 2024, en octubre, ¿verdad? Ahorita, estamos viendo cómo hay una tendencia que hemos venido escuchando a través de noticias, a través de guerras que están sucediendo en Medio Oriente, elecciones que están fuera de esta nación, que pueden perjudicar la parte económica de un país como el nuestro. ¿Verdad? Digamos que eso es lo que el mundo puede discernir. Y hay gente que se angustia, ¿verdad? Hay gente que piensa de que si no queda un presidente en Estados Unidos ahora en noviembre, se va a hacer una guerra civil, y eso es el tema, ¿verdad?, de que el Señor envíe ese tipo de juicios a la tierra por la desobediencia. Ahora, nosotros no dependemos ni de otro país, ¿verdad?, ni de las guerras, ni de nada de eso. No, nosotros dependemos de Dios. Y la Biblia dice, ¿verdad?, por nada, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Cuando una persona está angustiada, en desobediencia sí debería de estarlo. Porque ya leímos en Levítico 26 que Él manda terror. Él lo manda. Entonces hay una zozobra, ¿verdad?, y una angustia y una preocupación, donde si a uno no lo corrigen, o si uno no corrige ya viéndolo a alguien exhortado, entonces en vez de tener paz que sobrepasa todo entendimiento, va a haber angustia, ¿verdad?, que se va a ir subiendo de nivel por estar postergando una decisión que ya se sabe que tiene que tomar alguien. Todos tenemos que seguir al pastor, que es el Señor Jesucristo. Esa sí es la NTV, la primera, Nueva Traducción Viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Ese es el orden que Dios quiere. Y lleven una vida justa. ¿Qué es una vida justa? Hacer lo que Dios, para lo que Dios es agradable, quiere decir lo que está escrito en la Biblia. Y Él les dará todo lo que necesiten. Nosotros no dependemos del mundo ni de otra nación, dependemos de Dios. Y Él nos protege incluso de eventos climáticos, ¿verdad?, donde hay gente que pierde la esperanza porque a nivel humano es casi imposible que un huracán de ese tamaño no destruya todo a su paso, y Dios puede hacer cosas imposibles, los hace todos los días. En esta última filmina, ya para terminar la prédica de hoy, ¿por qué el Señor nos manda esta serie de versículos hoy? Primero, para el que esté necesitando provisión diaria o esté viviendo en tiempos de escasez, revise si el campamento está en orden. Esa es una. Otra, en orden empezando por uno. Eso está en el libro de el Salmo 50. En el Salmo 50, muy interesante, porque el 49 dice insensatez de confiar en las riquezas. Eso es lo que dice ese versículo. Va a llegar un momento en la historia de la humanidad que el dinero acumulado no va a servir para nada. Don Juan, entre un saco de arroz y una cadena de oro, ¿qué se puede comer uno? El arroz. Nadie come papel, bueno, no se come los billetes, no se come el oro, no se come las fincas, no se come los bonos, ¿verdad? Uno no come eso. Entonces en el Salmo 49 dice insensatez de confiar en las riquezas. Y después el Salmo 50 dice Dios juzgará al mundo. Y dice en el versículo 22, entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Si el camino de nosotros está desordenado, hay que ordenarlo, ¿verdad? Y eso puede ser hoy, no hay que esperar a mañana. Mañana no hay garantía de que venga. No, lo que está escrito sí viene, pero que uno participe de lo que viene estando vivo en el cuerpo físico no es garantía para ninguno de nosotros. Entonces, el que ordena el camino, el Señor le va a mostrar su salvación.
En Ezequiel hay un título, capítulo 7, que dice el fin viene. A mucha gente no le gusta oír, ¿verdad?, profecías que tengan que ver con el tiempo del fin, porque todavía está muy entretenido en la vida cotidiana del mundo. Y eso, ¿verdad?, el Señor nos ha llamado a tener gozo, a disfrutar de lo que Él dejó, la naturaleza, ¿verdad?, el día a día, estarlo con gozo, pero no, nosotros no somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esta tierra o este mundo, como lo conocemos, cada día que pasa está más cerca de juicios donde la Biblia garantiza de que en algún momento el dinero acumulado no va a tener ningún valor. Tanto, ¿verdad?, que el Señor lo advierte: tú, hijo de hombre, así le dice a Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Tirarán su plata a la calle, tirarán su oro como si fuera basura. Ni su oro ni su plata podrá salvarlos en el día de la ira del Señor. No podrán calmar el hambre ni llenar el estómago, porque el oro fue la causa de que cayeran en la maldad. Eso está en la Biblia. Entonces el Señor nos lleva un día a la vez. Se acerca, ¿verdad?, el tiempo profético donde ya hay una agenda, ¿verdad?, que está hasta publicada en la página de la ONU, se llama la Agenda 2030. Ellos piensan que van a llegar al 2030, ¿verdad?, pero ya tiene número de la fecha donde tiene que establecer 17 puntos. Y no va a haber propiedad privada como la conocemos. No va a haber propiedad privada. Son 4 cosas que tiene, ¿verdad?, que suceder y que se tienen que ir uniendo hasta llegar, ¿verdad?, a tener un alcance global. Una sola economía, que es una moneda digital. Siempre y cuando la gente participe, ¿verdad?, de lo que van a imponer si quieren comprar y vender. Eso está en la Agenda 2030 de la ONU. Ya no es un tema de teoría de conspiración. Tanto que hace 2 semanas, ¿verdad?, estábamos viendo con Brian una noticia que sale ya que hay leyes que están poniendo en áreas geográficas de algunos países de Latinoamérica, donde ya están anunciando que si el Estado decide de que una propiedad de interés público, se la quitan al dueño sin indemnización. Digamos que algo que pasó en algunos países, ¿verdad?, como en Venezuela, los hermanos de Venezuela, ¿verdad?, eso les pasó. Les quitaron sus bienes, porque ¿qué es lo que garantiza que uno es dueño de algo? Es un papel en una oficina, ¿verdad? Si lo sacan con la policía o el ejército, digamos que hasta ahí llegó la propiedad privada. Si quitan la moneda física, implementan una moneda digital, ¿verdad?, única, donde la persona que no se acomode, no participa, eso suena como a Apocalipsis, porque eso sale en el libro de Apocalipsis. Entonces, una sola economía, un solo ejército, un solo gobernante y una sola religión mundial. Y todo está avanzando cada día que pasa. En algún momento el creyente va a tener que escoger izquierda o derecha. Izquierda, ¿qué es? O derecha es, bueno, o le hago caso a Dios y confío en Él, de que Él me va a cuidar, y si Él decide que uno termine de respirar mañana o hoy, se despierta en un lugar de descanso eterno. Pero hay gente que no va, ¿verdad?, a soltar. Ahí lo dice. Ahí dice que va a haber gente, ¿verdad?, que le va a hacer más caso al tema de acumular riqueza hasta que llegue el punto donde ya lo que acumuló ya no tiene ningún valor. Porque los que van a tener, ¿verdad?, el dominio de eso es la gente que la Biblia dice que se va a someter a lo que una persona que la Biblia describe como el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, el hijo de perdición, ¿verdad?, que es un gobernante mundial, que en algún momento va a gobernar desde Jerusalén, no desde Nueva York, ni desde Roma, ¿verdad?, va a gobernar desde Jerusalén, es el que va a dictar la pauta. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios primero porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llevado hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy Él nos ha cuidado. Nos reveló la verdad escrita en la Biblia para que ninguno de nosotros se vaya al infierno. Eso es bueno, eso no es para la mayoría.
también nos ha puesto a congregarnos como hermanos para que nosotros también veamos el estado de los hermanos que tienen necesidad, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que el Señor manda en su palabra. Hoy en la mañana estaba leyendo un estado de doña Jamie donde dice que uno tiene que tener un amor genuino por los hermanos. El amor genuino se demuestra, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra? No es preocupándose, ¿verdad? Sino es poniendo atención de que si uno tiene con qué ayudar a un hermano en la fe, la Biblia dice que para eso es que Dios permite que haya gente que tenga más y otros que no tengan tanto, porque eso es parte del Evangelio, eso está en la Biblia. Vamos a orar juntos para que el Señor nos bendiga a nosotros todos los días y que si hay cosas que uno tiene que hacer, no postergarlas para no caer en ser un perezoso delante de Dios. En el libro de Esdras lo dice, que si uno recibe un mandamiento de Dios y lo posterga, porque ¿cuántas excusas se le puede dar a Dios pensando en que uno lo puede engañar? Ninguna. Uno puede engañar al ser humano, pero si el Espíritu de Dios está presente y activo, el Señor todo lo saca a la luz. No, poner excusas a lo santo, ¿verdad? Eso con Dios es un mal negocio, porque es un privilegio. El mundo lo ve como algo absurdo y es una buena señal. Porque para el mundo todo lo de Dios, ¿verdad? Es un ridículo. La Biblia lo dice, pero para Dios no. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por este sábado, 12 de octubre, Señor, del 2024, donde, Señor, estamos viendo a nivel mundial, Padre del cielo, cómo tu palabra se cumple. Y es evidencia para gente escéptica, gente, Señor, que puede leer la palabra escrita, Señor, en la Biblia, y puede incluso ver que está escrita, Señor, en textos que no tienen nada que ver con religión, sino que son textos históricos, donde se puede analizar que todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido, se cumple y se va a cumplir, porque es tu palabra, Señor. La Biblia dice en el libro de Isaías que el único que puede decir y anunciar las cosas que van a suceder con esa exactitud es el único Dios verdadero. Eso no lo puede hacer ningún demonio, ningún brujo, ningún ángel caído, porque ellos están sujetos también a este libro, Señor, y tienen que hacer lo que tú pusiste por escrito. En el nombre de Jesús te damos las gracias porque cada día, Señor, vemos en las noticias a qué nivel, Señor, de pudrición ha llegado la humanidad con el tema de abusos, Señor, de gente que hace rituales por dinero, por contratos de música, cómo se expone, Señor, a hacer de su cuerpo, Señor, aberraciones con tal de recibir algunas monedas, Padre del cielo. Sabemos que el enemigo, Señor, avergüenza a las personas que confían en Egipto. Y es para que tu pueblo también, que somos nosotros, podamos ver la evidencia, Señor, de que eso no es mercadotecnia, sino que es un mundo espiritual real y demostrable, Señor. Estamos nosotros, todos los seres humanos, Señor, metidos en una historia que está escrita en la Biblia y que todo se va a cumplir. Te pedimos, Padre del cielo, que quites de nosotros todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, que hace, Señor, que nosotros posterguemos la obediencia, Señor, para después, pensando de que mañana está garantizado. Eso no está escrito en la Biblia. Tú lo pusiste en Lucas 12, que llamaste la atención de un hombre que pensaba, Señor, que todo lo que había acumulado lo iba a gastar disfrutándolo, y en esa misma noche, Señor, se murió. Te pedimos, Padre del cielo, que nos ayudes a cultivar una comunión contigo de una manera diaria y personal, no viviendo de glorias pasadas, de milagros pasados, de unción pasada, de revelación pasada, sino que el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, Señor. Te pedimos también, Padre amado, en el nombre de Jesús, que quites de nosotros toda avaricia, Señor, que es ese deseo desordenado de acumular bienes materiales. Antes, Señor, podemos ver y leer y ver las pruebas, Señor, de que ya no es una teoría, sino que es parte de un plan que están anunciando y que se va a cumplir, porque ese plan está
avalado por ti, Señor. Eso se le llama el misterio de la iniquidad, el misterio de lo torcido, el plan, Señor, que el enemigo tiene avalado, Señor, por ti para el final de los tiempos. Porque tú vas a complacer a una humanidad que no quiere nada contigo, poniendo un gobernante que se merecen y poniéndolos a adorar imágenes hechas por hombres, Señor, con amenaza de muerte. Ni siquiera va a ser opcional, Padre del cielo. Ayúdanos a poder transmitir el mensaje del Evangelio, Señor, de una manera correcta, porque los días, Señor, son cortos. Te damos las gracias nuevamente porque sabemos que tú nos cuidas y nos guardas y que el mensaje de hoy, Señor, es el pan que tú nos das para este día. Ayúdanos, Señor, que podamos nosotros caminar siempre junto a ti, en obediencia, en santidad, que podamos servirte con gozo y no poniendo excusas, Señor, o escondiéndonos, o teniendo temor, o poniendo las prioridades, Señor, en otro orden, Padre Santo, porque tú eres la prioridad. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo, Padre Santo. Y yo en lo personal te pido que este mensaje, Señor, sea atesorado en el corazón de todos nosotros, empezando por mí, Padre del cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le agradecemos a nuestro pastor realmente por ese mensaje tan claro y tan bonito realmente que Dios nos regala. Despedimos a nuestros hermanos del canal de YouTube y les damos las buenas tardes y vamos a continuar.